caracterizaron al general Justo José de Urquiza una energía siempre crispada y una férrea voluntad en medio de las circunstancias que le tocó vivir. Desde una perspectiva federal, había defendido la integridad del país al que pretendía sumar al concierto de las naciones que en la época alumbraban el camino del progreso. Anhelaba trasladar a todo el territorio nacional el moderno mundo de su residencia rural, en la que se realizaban experiencias de adaptación de aves, plantas, cultivos, y donde por primera vez en el país se había instalado el agua corriente. El disentir en materia de ideas constituye una empresa difícil y riesgosa. Su viril pronunciamiento en la Plaza de Concepción del Uruguay había dado a su dimensión una figura y una dimensión moral poco común. Las batallas posteriores de Caseros y Cepeda le habían acercado amigos y adversarios. Palabra generosa esta última, porque el lenguaje era de amigo o enemigo, algo de compleja aplicación práctica. El 11 de abril de 1870, casi al filo de la noche, entre las primeras sombras, el general Urquiza fue sorprendido y asesinado por una tropa que cabalgaba con fusiles y puñales, con delirios de saladero, de orejas cortadas, de cepos, de mueras, de fanatismo, de sangre. Y es lo que pasa, que cuando los hombres adquieren un nivel popular tan alto, siempre hay alguien que le duele. Y así fue que lo mataron. Y se perdió entonces, para Entre Ríos, una personalidad extraordinaria como fue la de él. Tendrá sus bemoles, pero lo que hizo Urquiza, una, tiene la fundación de San José y Colón, son dos fundaciones. Él dice que su mejor heredero es el Colegio del Uruguay, y es cierto, es un colegio extraordinario, lo fue, no sé ahora cómo estará. Y lo otro extraordinario, que luchó por la Constitución Nacional, porque él decía que hay que gobernar con la ley. Porque algunos detractores o que le buscan las cosas a los hombres expresan que Urquiza también se manejó con el puñal y con la lanza, pero es que era la ley de la época. Todos los caudillos gobernaban así, porque no había código penal, ni código civil, ni nada. Entonces, Urquiza lo que quería era eso, que existan la Constitución con los códigos correspondientes para aplicar la ley. Si hay un caso grave, a ver, ¿qué dice la ley para este caso? No hacerlo por propia voluntad. Por eso, juzgar a los hombres hay que ubicarse en la época a la cual pertenecieron. Aquella época es muy distinta a la de hoy. Hoy vemos las cosas en forma diferente porque tenemos la ley. Ellos no lo tenían. La ley era el cuchillo, la lanza. Anticipados al juicio histórico, muchos rostros se volvieron identificando al instigador, hipnotizado por la serpiente de la venganza y el poder. Un eco lejano decía del dolor de la colonia San José. Ahora,
también nos preguntamos más de una vez si este núcleo habitacional de colonos inmigrantes que vinieron de Europa, tanto de Suiza como de Francia, como de Piamonte, de Italia, tuvieron el amparo de alguien o los dejaron acá librados a su suerte. No, no fue así. Alguien pregunta, ¿por qué los suizos acá no tienen su mutual suiza? Los piamonteses, como en todos otros lugares, también tienen su mutual italiana. Los franceses también. ¿Por qué? Porque acá Urquiza los protegió desde el primer momento. Urquiza no los abandonó. Él venía muy seguido a revisar o a inspeccionar la colonia y ver cuáles eran las necesidades de la misma. Y todas las preocupaciones eran presentadas al mismo general para darles luego la solución. Si bien Peyret fue el administrador de la colonia, el mismo colono tenía derecho a hablar personalmente con Urquiza si lo quería. Peyret le solucionaba todos los problemas posibles, pero a veces el colono prefería hablar con Urquiza. Entonces Urquiza venía a recorrer la colonia. ¿Y qué observó acá? En primer término, quería que estén tranquilos y que nadie los moleste. Por eso rodeó a la colonia con una guardia militar para que ningún gaucho malintencionado molestara a los colonos, lo cual se había producido alguna vez. El gaucho se sintió herido porque no podía pernoctar en este lugar. Le sacaron esta región donde debajo de un ombú pasaba la noche, pero ahora no, porque había colonos y no podía entrar a la colonia para no molestar. Entonces Urquiza los protegió en ese sentido. Hay un caso muy interesante de esta protección de Urquiza. Mandó a uno de sus mejores hombres para evitar que ningún maleante se acercara a la colonia. Y había uno entre los montes que era como un huidizo. Nunca le hizo daño a los colonos, pero ahí estaba como merodeando. Entonces, este hombre que mandó Urquiza, llamado Ruma, lo detectó, que podía ser peligroso, porque se escondía entre los montes y andaba armado con facón, ¿no? Y daba la vuelta a la colonia. Entonces Urquiza le dijo que trate de eliminarlo. Entonces Ruma venía con 2, 3, 4, 5 soldados. Y cuando lo detectaban, los soldados se abalanzaban sobre él para capturarlo, para matarlo, para cualquier cosa. Pero el malevo se defendió siempre. Y los soldados caían tendidos en el suelo y él se salvaba siempre. Cuando Urquiza se enteró, le dijo a Ruma: quiero ese hombre vivo acá en mi escritorio. No me lo traigan muerto, lo quiero vivo. Entonces Ruma reforzó la guardia, trajo más soldados, trajo una parte del ejército para capturar a un hombre que andaba entre los montes. Claro, no pudo con tanta gente, el malevo no pudo y tuvo que entregarse. Y Ruma lo llevó al Palacio de San José, a la residencia de Urquiza, para presentárselo como se lo había pedido, vivo. Y Urquiza estaba sentado en su escritorio y le dice a Ruma: mi general, aquí le traigo el delincuente que usted pidió vivo. Entonces el gaucho se presenta en la puerta, saca su facón de un solo, con una sola maniobra de su mano, lo arroja en el aire con el mango hacia Urquiza, no de punta, sino hacia Urquiza. Urquiza lo baraja en el aire y el hombre le dice: si yo debo morir, máteme usted y con mi facón. Mi general, quiero que me mate usted con mi facón. Quiero morir en sus manos, pero no de otro. Y Urquiza le llamó la atención esa actitud de un malevo que le diga eso. Y entonces lo empezó a conversar: dígame usted, ¿por qué mata? Mi general, yo no mato, yo me defiendo. Y le siguió hablando. ¿Y por qué andaba así, así, así? Porque esa es mi vida.
la vida natural, la vida entre los montes, pero yo no mato ni hago mal a nadie. Entonces Urquiza lo mira a Ruma y le dice: hombres como este necesito 2000, mándalo al frente de un escuadrón. Ese fue el castigo que le dio. Lo puso al frente de un escuadrón militar para que lo dirija, por la valentía de ese hombre. Este es un caso que muchos dicen: ¿vos cómo lo sabés? Esto se lo contó entre los mismos inmigrantes, porque él, Ruma, venía a la colonia y al mediodía se iba siempre a lo de la Doa. De la Doa era el padre del que nosotros conocimos como relojero. Y la mujer siempre le daba un plato de sopa. Y se fue haciendo amigo, porque venía muy seguido y siempre iba a comer ahí al mediodía. Y entonces él le contó el episodio a De la Doa, y De la Doa nos contó a nosotros. Y ese mismo episodio lo cuenta un señor Fabre y el mismo episodio lo cuenta Peyret. Por eso creemos que es verdad, porque si varias personas cuentan lo mismo, quiere decir que ha sido. Ese es un ejemplo de cómo Urquiza se preocupó por la gente. Y como decía, recién venía cada rato y siempre decía: ustedes necesitan un puerto para embarcar. Si ustedes tienen mercadería y van con los canastos a Concepción del Uruguay, tendrían que tener un puerto para que vayan en barco. O si tienen que ir a Buenos Aires por cualquier cosa a buscar semillas o algo, que tengan un puerto. Y empezó a mirar en la costa y detectó que ahí donde hoy está Colón era bueno para puerto. Entonces, para 1863 inaugura la Villa de Colón, a fin de que así ahí haya un puerto donde embarcar las mercaderías. Y en verdad ese puerto con el tiempo se transformó en un puerto de mucha importancia. Venían de Villaguay con el cargamento de trigo. Ellos primero embarcaban en la calera Colombo, que se llamaba Puerto Cruz antes, porque ahí hay un fondeadero muy bueno, es muy profundo. Entonces ahí embarcaban. Pero cuando se agilizó el puerto de Colón, toda la zona del centro de Entre Ríos venía a embarcar a Colón. Y ahí se hicieron embarques de trigo, de maíz, de huevos, de animales que iban a Buenos Aires. Fue muy importante ese puerto. Esa es entonces una gran cosa que hizo Urquiza por los colonos. Otra, por ejemplo, Urquiza quiso mostrarle a Sarmiento su obra, es decir, la colonia. Sarmiento fue presidente del país y lo visitó a Urquiza en su residencia de Concepción del Uruguay. Y esto fue en el año 1870. Y entonces le dijo que lo iba a traer a conocer la colonia porque valía la pena conocerla. Y lo trajo por barco hasta el puerto de Colón. Desembarcó en Colón hicieron grandes fiestas, honores a Sarmiento. Y el 6 de febrero de 1870, en carro, lo trajeron debajo de guirnaldas desde Colón a San José. Y en la plaza habían preparado una gran fiesta. Y acá vino a almorzar. Prepararon debajo del... Hoy le diríamos tinglado, hicieron como una enramada, ¿no? Con palmera. Y ahí prepararon un gran asado con ensaladas y frutas. Ese fue el almuerzo. Hubo muchos discursos. Muchos agradecieron a Urquiza todo lo que hacía por los colonos. Sarmiento también ponderó la obra que había hecho por la colonización. Pero de repente, estaban al final de los discursos, se corrió un rumor bastante nefasto. Había un grupo que andaba merodeando en los alrededores que quería matarlo a los dos, a Urquiza y a Sarmiento. Entonces inmediatamente desaparecen los dos, uno por un lado y el otro por el otro, no juntos, se van, porque andaba la amenaza de muerte. Esto fue en febrero de 1870. Por poco, San José no se convierte en
espectadora de ese trágico desenlace que va a ocurrir el 11 de abril del mismo año 1870 en el Palacio San José, cuando lo matan a Urquiza. Pero se puede decir que hasta ahora el único presidente que yo conozco, al menos, que ha venido acá es Sarmiento, en el año 1870. Si hubo otro de paso, no sé, pero el que se sabe es Sarmiento, que lo trajo Urquiza en 1870. Esa fue una gran fiesta, una gran ceremonia en que todos los colonos participaron en formación militar, porque antes las fiestas se acostumbraban a los hombres iban en formación militar, porque todos habían venido con sus fusiles de Europa, y era costumbre entre ellos, si hay fiesta hay que hacerlo en formación militar, y así lo hacían acá. Así que Urquiza se puede decir que se brindó ampliamente por los colonos. También se preocupó para que tengan sus semillas, sus plantaciones, sus árboles, que él mismo se ocupaba de pedirlos, para que tengan su bienestar. Constantemente se preocupó por la necesidad de los colonos. En esa ceremonia de la plaza, cuando estaba Sarmiento, habló Francisco Crespí, pronunciando un excelente discurso sobre las bondades de Urquiza, que en realidad era como un patriarca para los colonos.